Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En Amos, capítulo 8, versículo 11, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y honrando al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dichoso eres que puedes escuchar la palabra de Dios en estos días. Eres un bienaventurado, porque verdaderamente el bienaventurado es una persona que tiene la dicha de escuchar algo que va a escasear en un futuro y que se va a terminar, que ya no se va a escuchar más nada, y es la palabra poderosa de Dios. En los tiempos de Samuel, cuando era un niño, el Señor viene donde Samuel y le dice: Samuel, Samuel, lo llama 3 veces, porque la palabra de Dios en esos días escaseaba por la desobediencia del pueblo y la desobediencia del sacerdote Elí, que no estaba haciendo nada contra sus hijos que estaban haciendo pecado delante de Dios. La palabra de Dios en aquellos tiempos escaseaba, y dice la palabra de Dios que en esos tiempos la palabra de Dios no se escuchaba frecuentemente, y aún la palabra de Dios, cuando se escuchaba, era hermosa al oír de la gente, porque la palabra escaseaba, menguaba y casi no se podía escuchar. Escúchame bien, vienen tiempos de que tú no vas a escuchar esta palabra más nada. Ponme atención, porque viene hambre a esta tierra, y no es hambre de pan, no es hambre de comida, es hambre de la palabra de Dios. Escúchame, Jesucristo dijo en una ocasión: el que oye mis palabras y las pone en práctica, ese es bienaventurado. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, bienaventurados los que son encarcelados por mi causa, bienaventurados aquellos que escuchan la voz mía y que escuchan mi palabra. Eres un bienaventurado. Dice la palabra de Dios que cuando tú pones en práctica lo que tú escuchas de parte de Dios, Dios te bendice, Dios te prospera y Dios te protege en todo tiempo. Escúchame bien, porque hay muchos que están ignorando esta palabra. Hay muchos que no están poniéndole atención a la palabra de Dios, y el día que esta palabra escasee, esta palabra se acabe, esta palabra ya no se predique más, ese será el día de lamentación, el día del lloro, el día que la gente va a desear escuchar a un predicador, una palabra de parte de alguien, pero no la va a recibir. ¿Por qué? Porque será quitada de esta tierra. Escúchame bien, el tiempo se está acabando, ya Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar una iglesia santificada y una iglesia que obedeció su palabra, una iglesia que escuchó su palabra, una iglesia que amó su palabra, una iglesia que siguió su palabra y una iglesia que se empoderó por su palabra. Santo es tu nombre, Señor. Hay muchos que están jugando a ser cristiano, hay muchos que están jugando a tardarse a venir a los caminos de Dios. Hay muchos que dicen: no, voy a disfrutar mi vida de joven y en un futuro voy a servirle a Dios. No trabaja así, porque Dios sabe los pensamientos que tú tienes. Dios sabe los disiernos de tu mente, de tu corazón. Dios conoce tus intenciones. Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios sabe muy bien lo que tú estás pensando. Tú sabes que a alguien que comete un crimen, ¿tú sabes por qué es juzgado y por qué es enjuiciado? ¿Sabes? Por premeditación. Hay mucha premeditación hoy en día en la palabra de Dios. Muchos están premeditando disfrutar su vida y luego servirle a Dios más tarde. Y no puedes hacer eso. El Señor no te dejará arrepentirte por cuanto ignoraste su palabra y pensaste que te podías burlar del sistema, te podías burlar de Dios, te podías burlar de la palabra de Dios. Esta palabra me dice a mí claramente, me dice: he aquí vienen días, dice Jehová. Esto viene de la boca de Dios, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 550 años a un promedio de 600 años, el profeta Amos profetizó esta palabra.
antes de la venida de Cristo llegar al mundo, antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo llegara a esta tierra a salvar a este mundo. Él profetizó esas palabras y hoy en día estamos más cerca de que los gobiernos de la tierra se levanten contra la palabra de Dios. Estamos más cerca que los gobernadores de la palabra le digan a los predicadores que ya no pueden predicar más nada. Estamos cerca de que los gobernadores de esta tierra pongan un pare al evangelio. Estamos viviendo en días peligrosos y la gente no se está percatando. Dichoso eres, bienaventurado eres el que escucha esta palabra hoy en día, que se predica día y noche en las redes sociales. El Señor te está hablando en este momento y se arrepiente de tu mal camino. Escucha la palabra de Dios, ponla en práctica para que puedas salvar tu vida. Y yo digo que puedas salvar tu pellejo, porque el día que Dios diga sentenciar juicio contra aquellos que ignoraron su palabra, será muy triste para ellos, porque serán condenados a una condenación eterna que nunca tendrán escapatoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con alguien, suscríbete al canal para más contenidos como esto. Ayúdame a llegar a más personas, porque esta palabra tiene que ser predicada a muchas almas. Y si tú colaboras, estás colaborando con el Señor Jesucristo, no conmigo, sino con Él. Dios te bendiga, te guarde. Bendiciones, cuídate.